Pero quiero saludar de manera muy especial. Ahorita estaba aquí Daniel Steven Caicedo con su madre, Lucenil López, no sé si siguen acá, y la Asociación de Madres de Vida. Gloria Estefano González, que está allá con la niña. Por ellos es que es esta reforma. También un saludo a los miembros del sector salud, de clínicas, hospitales, trabajadores y trabajadoras, pacientes todos somos potenciales pacientes del sistema de salud. Nacemos en él o morimos en él. Por eso esto es una política pública para los 50 millones de ciudadanos y ciudadanas. Saludos a la representación de Pradera, del Hospital de San Roque y de todas las empresas sociales del Estado del Valle del Cauca. Un saludo también a nombre del presidente Gustavo Petro. Él mismo, el presidente Gustavo Petro, está al frente de esta reforma, que él mismo ha planteado es una de sus 3 reformas fundamentales para el cambio del país. La reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud para devolverle los derechos fundamentales al pueblo colombiano. Y quiero empezar por decir algunos elementos importantes. Por aquí nos están hablando del Hospital de San Roque. Entonces voy a empezar de cómo es que la reforma va a resolver el tema de los hospitales públicos del país. Los hospitales públicos que van allá a todos los rincones de Colombia van a ser dignificados. En el marco del nuevo y el actual modelo de salud vigente, los hospitales son empresas porque los concibieron como negocios para comprar y vender servicios. Los hospitales no pueden ser negocios que sobrevivan por venta de servicios. Por eso la reforma les cambia la concepción y los transforma en instituciones de salud del Estado, al servicio de la comunidad, en donde uno de los elementos centrales del hospital es la formalización de los trabajadores y trabajadoras para que no haya nóminas paralelas y para quienes que cuidan la vida, médicos, enfermeras, odontólogos, puedan ser dignificados. Colombia, el 80% de los trabajadores de la salud están precarizados en un sistema de salud que es el segundo presupuesto del país. No es por falta de recursos. Billones de pesos aportamos los colombianos para la dignificación de quienes cuidan la vida y para el cuidado de la vida en Colombia. No para negocios, ni para corrupción. Ese es el pacto social que se firmó en Colombia. En ese sentido, también la reforma, representante Duvalier le comentaba ahora, le va a devolver lo que los hospitales perdieron en 3 décadas a cargo de instituciones que no le pagaron. La decisión del gobierno y del presidente, en un acuerdo con el Congreso de la República, es cubrir por lo menos el 50% de las deudas y pasivos de los hospitales públicos. Esto equivale a 3.5 billones de pesos que este gobierno va a inyectar a los hospitales públicos para construirlos, reconstruirlos, formalizar los trabajadores, construir los centros de atención primaria en salud, reponer los puestos de salud que se cerraron en Colombia, que porque no eran rentables, que porque no era un negocio. El puesto de salud en el campo, en la zona dispersa y rural, donde no tiene por qué haber un principio de rentabilidad financiera, porque la vida en sí misma es rentable y la vida en sí misma un Estado la tiene que cuidar. Vamos a recuperar toda esa infraestructura en el esfuerzo que podamos hacer esos 4 años, pero también ese personal de la salud. Los hospitales públicos, que se denominarán instituciones de salud del Estado, hoy atienden a 18 millones de colombianos, aquello que nosotros denominamos la Colombia profunda.
y ese hospital tiene que tener la dignidad y la infraestructura del mismo nivel o superior y la tecnología que cualquier clínica privada en Colombia. Porque todos los colombianos, y esto es un principio de la reforma, tenemos que ser iguales frente al sistema de salud. El sistema de salud no puede discriminar a un niño o niña del Pacífico por sus ingresos frente a un niño o niña de mayores ingresos de Cali. Todo niño y niña debe tener condiciones de igualdad frente a un sistema de salud para nacer dignamente en Colombia. Por eso, en la reforma a la salud, todos vamos a estar en un sistema único. Hoy, los pacientes, y quiero aclarar eso, que tienen tratamientos aprobados, continuarán con sus tratamientos aprobados. La reforma no retira ningún tratamiento, ni programa, ni atención de quienes han sido favorecidos. La reforma, el cambio no lo van a sentir quienes hoy son favorecidos por el sistema de salud. Lo van a sentir quienes han sido excluidos. Porque lo que pretendemos es nivelar por lo alto a toda la ciudadanía colombiana. Y por eso tenemos que igualar en esas instituciones de salud del Estado. Otro elemento central que me hacían ustedes ahorita que hablaba el doctor Ulay es: hay un capítulo en la reforma de inspección, vigilancia y control. Este gobierno se propuso que la Superintendencia Nacional de Salud no debe ser, y ya no lo es más, la sala de negocios de algunas instituciones de este país que en una puerta giratoria hacían de la Superintendencia de Salud un escenario para favorecer intereses particulares. La Superintendencia de Salud, como hoy ya lo es el cabeza del superintendente, su función constitucional es estar al servicio del ciudadano, no de intereses particulares de negocios. En ese sentido, en el sistema de salud que proponemos, no deben ser los jueces de la República quienes estén resolviendo la atención, que lo hacen muy bien. Cada 3 minutos un juez de la República resuelve una tutela por negación de servicios en Colombia. Porque, claro, es el último bastión que lo quedó a los colombianos para defenderse y salvaguardar la vida. Debe ser el propio sistema de salud en 72 horas. En la reforma, la superintendencia y el sistema de salud debe darle respuesta al ciudadano, no 2 años después, como la señora Amparo, no 1 año después, ni 4 meses después, es en 72 horas. Por eso la reforma elimina esto que yo no sé por qué ocurrió en Colombia, que se llaman las autorizaciones. Eso de que el médico da una orden médica y luego el paciente tiene que ir a hacer una fila para que le autoricen, y le autorizan después de 5 o 6 meses cuando la enfermedad avanzó. Eso que se llama la autorización ha generado que perdamos muchas vidas en Colombia. Yo como médica he visto cómo se han perdido vidas por demoras de autorizaciones. Esa figura no existe en la mayoría de sistemas de salud en el mundo. Es una figura que generaron en Colombia para producirle ahorros al sistema. Pero es que los ahorros al sistema y la sostenibilidad del sistema no se debe hacer a costa de la gente, ni en contra de la gente. Hay otros mecanismos para que el sistema pueda ser sostenible fiscalmente. Por ejemplo, regular los precios de los medicamentos. Es que aquí hay unos negocios donde se cobra un medicamento al sistema de salud a cifras superiores a, por ejemplo, un país como Suiza, que tiene un ingreso per cápita al colombiano. Esos sí son ahorros al sistema de salud. Como por ejemplo, hoy nosotros, colombianos y vallecaucanos, le pagamos
a los administradores de recursos públicos al año 6.6 billones de pesos. 6.6 billones de pesos pagamos los colombianos a las EPS para que manejen 60 billones de pesos. Recursos públicos, eso es lo que nosotros denominamos en Colombia durante 3 décadas. Lo que hubo fue una administración privada de recursos públicos de billones de pesos de los colombianos, donde el Estado perdió el control, porque el fondo ADRES, que es un fondo donde se recogen todos los recursos de la salud, que son los aportes de los impuestos de la gente, pero también los aportes de las cotizaciones de los trabajadores, todos son recursos públicos. El fondo ADRES los gira sagradamente a las EPS para que las EPS le paguen a las clínicas y hospitales. Y el saldo que tenemos hoy es una deuda que supera los 23 billones de pesos cuando el Estado ya giró. Y eran recursos para el cuidado de la vida. Después de que esos recursos salieron, pudo ser que haya habido gente que haya hecho cosas muy bien allí, pero puede ser que otros no tanto. El problema es la opacidad, porque en Colombia en 3 décadas no tenemos un sistema de información que nos permita transparentar transacciones de billones de pesos de los recursos de los colombianos, y por eso tenemos discrepancias entre las deudas que dicen las clínicas y los hospitales y las deudas de las EPS. ¿Eso es serio? ¿Eso es ético que haya pasado en este país? Cuando esos recursos eran para el tratamiento del niño, para la mamá cuidadora, para pagar el médico, para pagar el insumo del hospital, la cirugía, para hacer la prevención. ¿Será que eso puede catalogarse como el mejor sistema de salud del mundo? Un sistema donde cada quien paga lo que quiere, cuando quiere. Un sistema en el cual, el superintendente no lo dijo, el año pasado 1.200.000 quejas, peticiones y reclamos, y más de 400.000 colombianos suplicaron por su vida frente a la Superintendencia de Salud. ¿Será eso aceptable cuando el sistema de salud colombiano tiene suficientes recursos? Y la pregunta es, ¿y qué pasó en Colombia? Que los colombianos aportamos esas platas y el sistema abandonó la mitad del país. ¿Qué pasó en Colombia? Que en 600 municipios ni siquiera hay un puesto de salud para la atención de las comunidades, y que los hospitales están en ruinas, que porque no hay plata. ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que pasó en Colombia? Que los colombianos hicimos nuestro aporte para generar igualdad y equidad, y la prestación de servicios en Colombia se concentró en 4 ciudades del país y en ciertos sectores de las ciudades del país. Ese era el acuerdo del aseguramiento social que habíamos hecho los colombianos. Ese no era. Nosotros los colombianos aportamos esos recursos para que toda la ciudadanía, eso es lo que se llama el aseguramiento social. El aseguramiento no son las EPS, no nos equivoquemos en eso. Eso no debería enseñarse ni siquiera en instituciones académicas, por favor, seamos rigurosos. El aseguramiento social es el pacto social en que todos aportamos impuestos, otros aportan las cotizaciones, hacemos un fondo común, y quienes no nos enfermamos financiamos los tratamientos de quienes se enferman, de los pacientes de alto costo, de enfermedades raras, ese es el aseguramiento social, no la EPS, como le han hecho creer a este país. A las personas no las atiende la EPS, las atiende la IPS, la clínica y el hospital. Toda esa serie de siglas se generaron en Colombia para que el pueblo colombiano confusamente no entendiera lo que estaba pasando. Nos hicieron creer
que el sistema era financiado por unos aportes privados de unos aseguradores que traían plata para pagar el tratamiento de la niña, del niño, de la señora. No le dijeron al país que eso lo estábamos pagando los colombianos y que estábamos pagando 6.6 billones de pesos al año para que administraran esos recursos y que no teníamos un control de eso. Y eso nos ha costado vidas en Colombia, muchas vidas. El hecho de que cada 3 minutos se ponga una tutela en Colombia, cuando una persona ya está que pierde un órgano, una calidad de vida, eso es muy grave. Eso no se puede normalizar. No puede ser normal que Colombia tenga el peor indicador de mortalidad materna entre los países comparables de América Latina y la OCDE. No puede uno aceptar que aquí se muere una madre porque simplemente no era rentable una sala de partos en un municipio o en una vereda, porque no era rentable para algunos. No puede uno aceptar que en el Valle del Cauca tengamos un promedio de indicadores trazadores de mortalidad de niños y niñas superior al promedio del país. El desarrollo de un pueblo y una nación se mide por el cuidado de la vida de sus niños, niñas y sus madres, de su población más vulnerable con condición de discapacidad, y eso fue lo que se dejó de cuidar en Colombia, por negocios, por negocios. Entonces, en ese sentido, la otra propuesta de la reforma es el manejo público de los recursos públicos, que no significa, y lo interpretó muy bien el alcalde, porque nos están diciendo que es que nosotros vamos a entregar los recursos a alcaldes y gobernadores, evidentemente generando una estigmatización, además, sobre alcaldes y gobernadores, porque hay una presunción de corrupción. Pero además esa no es la propuesta que nosotros hemos hecho. Lo que hemos dicho es que se va a pagar, como por qué necesitamos nosotros que una clínica y un hospital vaya y le facture a un intermediario para que el intermediario le facture al Estado, al Fondo ADRES. Pues que la clínica y el hospital le facturen al Fondo ADRES. Se acabó. Por eso la segunda propuesta es el pagador único, en el cual vamos a diseñar una inversión pública de tecnología de punta, donde el Fondo ADRES, que va a tener participación privada en una junta directiva tripartita de empresarios, que son aportantes a la seguridad social, trabajadores y gobierno. Ese Fondo ADRES tendrá una oficina en el Valle del Cauca con un sistema de información inteligente, donde aquí podríamos, en la próxima audiencia, si se aprueba la reforma, eso depende del Congreso, abrir en línea a ver a quién le pagaron, cuánta plata se movió, con toda la veeduría y control social. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Así funcionan casi todos los sistemas de salud en el mundo. Decía uno de los grandes, el mejor médico del siglo XX de este país, ¿cómo se pudo en Colombia concebir que 150 burocracias manejaran un sistema de salud? 150 burocracias para manejar un sistema de salud. Hoy los colombianos pagamos 150 burocracias, ya se liquidaron varias, vamos en 28, ahora solo escasamente cumplen 9. ¿Eso es serio? Eso no pasa en ningún sistema de salud del mundo. Los invito a que ustedes pregunten si eso es normal. Pregunto a quienes tienen los doctorados, representante de Duvalier, en el mundo, si en Europa aceptarían una cosa de esas. O en los propios, porque nos pregonan desde allá lo que ellos mismos no hacen allá, y alguna tecnocracia desde allá, que porque es más estudiada que nosotros, que porque conoce y sabe mucho, de manera directa, a pagar a esa clínica y hospital con una auditoría rigurosa, externa, una auditoría médica, que nos permita saber qué pasó con esos recursos. Segundo elemento de la reforma. Tercer elemento de la reforma, atención primaria en salud. Todo ciudadano del mundo, de Colombia,
Estamos hablando del Estado social y democrático de derecho. Aquí no estamos hablando ni de la izquierda ni de nada, estamos hablando del Estado de Derecho. Todo ciudadano debe tener los servicios básicos de atención mínimos, como una sala de partos, como un servicio de urgencias, como una consulta médica ambulatoria a una distancia no mayor a 1 hora o por lo menos el transporte para llegar. No pueden seguir colombianos muriendo en el silencio y la resignación, que porque supuestamente usted es pobre y no tiene derecho a eso. Es que los colombianos estamos pagando es para que todos igualitariamente accedamos a eso. Entonces, la atención primaria en salud es universal. No es solo la zona dispersa, no es solo la zona rural. Las zonas urbanas necesitan atención primaria en salud y se organizará el país con centros de atención primaria en salud público, privados y mixtos. En los municipios donde esté el hospital público de primer nivel, ese es el centro de atención primaria en salud. Y las instituciones IPS primarias serán los centros de atención primaria en salud. El ciudadano podrá escoger si se inscribe en un centro de atención primaria en salud cerca a su casa o cerca a su trabajo. Y allí tendrá la atención básica de odontología. Ese es el segundo problema de salud pública en el Valle del Cauca, la salud bucal. Si es odontología, medicina general, la sala de parto, la urgencia y los equipos extramurales que van a los territorios urbanos y rurales. Por supuesto que en los barrios, por ejemplo, del sur de Cali, la gente no permanece en su casa. Entonces el trabajo de prevención y promoción se hace en el espacio público, se hace en las universidades. El enfoque diferencial de un sistema de salud no es solo para la población afrodescendiente y los indígenas, es para todo ser humano. Cada territorio colombiano debe tener un enfoque diferencial. Allá se desplaza la auxiliar de enfermería con la promotora de salud y con las parteras del Pacífico para poder hacer el control prenatal de las mamás, verificar la vacunación de los niños en el Pacífico, pero también en Bogotá, pero también en Cali. Es un modelo de atención universal. ¿Y de dónde sale la plata? Es que este sistema tiene la plata. Siempre la ha tenido, lo que pasa es que no ha estado donde ha tenido que estar. El Congreso de la República tiene que votar unos artículos donde parte de los recursos que ya tiene el sistema se van a la financiación de ese nivel primario para que esté cercano a los ciudadanos. El presupuesto general de la Nación, por una indicación del presidente Gustavo Petro, destinó ya alrededor de 1 billón de pesos para reponer centros públicos donde no hay. En los barrios populares, en la Colombia dispersa, profunda, allá tiene que entrar el gobierno, pero el sector privado ya tiene esa infraestructura en algunas partes del país. Esa financiación, ojo, quienes están acá, no puede ser por venta de servicios. Es por oferta, presupuesto estándar para financiar toda la atención primaria con los trabajadores formalizados. Esa es la base de cualquier sistema de salud en el mundo. Y ahí vamos a salvar el 80% de los problemas, se solucionan allí. Porque tú tienes allí el terapeuta ocupacional que visita al niño o la niña con condición de discapacidad, que va a su casa, que acompaña a la mamá porque la mamá está agotada. Yo soy psiquiatra y yo sé cómo es el agotamiento de una mamá para tener que estar yendo. Pero además ese centro de atención primaria en salud no está solo. Está ligado a una red de prestación de servicios público-privada de mediana y alta complejidad, donde están las clínicas y los hospitales, y si usted se agrava, lo remiten y no queremos más filas, no más filas. Se va a pagar de los recursos de la salud para que ese centro de atención primaria en salud tenga una oficina administrativa que es la que hace las vueltas. Es el sistema de salud el que hace las vueltas. Hoy los colombianos
En el futuro, esa clínica y ese hospital factura al ADRES cuando el ADRES esté listo. ¿Y cómo vamos a hacer que el ADRES esté listo? No, hoy no tiene las condiciones, claro, es que el ADRES nunca le ha tocado hacer eso. Pero cada 2 años el gobierno nacional, esto es una propuesta de transición, esto no es un salto al vacío, esto no es improvisación, esto lleva más de 10 años de convocar a lo más elevado del pensamiento democrático de este país, de estudiar los mejores sistemas de salud del mundo, para poder hacer la mejor propuesta que desarrolle el derecho fundamental a la salud. Cientos de seminarios, cursos, ahora mismo lanzamos un diplomado, ya tenemos 10.000 estudiantes en todo el país con varias universidades. Los invitamos a quienes quieran inscribirse al diplomado para que entiendan el fundamento, porque cierta tecnocracia quiere hacernos creer que nosotros somos ignorantes, que el único saber que existe en Colombia es el que ha gobernado durante 3 décadas, que si hacemos negocios somos muy técnicos, pero que los derechos fundamentales son antitécnicos. Entonces hay una playa de expertos que hablan varios idiomas y que no han pisado un hospital ni un puesto de salud en este país, no han ido a una vereda a decirnos que somos unos ignorantes y que no estamos improvisando. No estamos improvisando. Con la vida de nuestro pueblo no improvisamos. Y con el presidente Gustavo Petro ha dedicado su vida entera a conocer las profundidades de este país. Con los médicos, con las enfermeras, con los trabajadores, porque yo finalmente soy una trabajadora de la salud. Yo no vengo de esas élites, quizás por eso me insultan, no importa, no importa. Los trabajadores de la salud conocemos este sistema, porque estamos todos los días a la cabecera del paciente atendiendo. Hemos hecho la tarea, por supuesto que conocemos este sistema de salud. No son solo unos que se abrogan el saber supremo en este país. Y por supuesto que los médicos tradicionales, las parteras, los saberes interculturales saben. Hay comunidades en Colombia que solo dependen de esos saberes ancestrales porque el sistema los abandonó y porque de saberes excluyentes los consideran ignorantes en una soberbia enorme frente a la diversidad del saber y nuestro país. Pues vamos a reunir a los ginecólogos con las parteras, los médicos somos capaces de trabajar colectivamente en la atención primaria en salud con la comunidad. Eso se llama la salud pública, eso existe en todo el mundo. Ese es el siglo XXI, esos son los grandes debates de la pandemia post-COVID. Ya pasó el siglo XIX, los años 90, estamos frente a la gran discusión del mundo. Los derechos fundamentales, la igualdad, la vida. No se puede hacer negocios con medicamentos ni con vacunas. Eso lo entendió el mundo con la pandemia. Los invito al siglo XXI, a nuestros contradictores. Pongámonos en el siglo XXI. Trabajemos conjuntamente. Y ya para terminar, el reto es enorme, apreciados representantes. Es enorme. En manos del Congreso de la República y de estos congresistas, somos una generación joven, además, cada uno de nosotros, el alcalde, todos somos jóvenes, está en plantear un cambio. Es la responsabilidad de ellos hacer lo mejor por este país. Tengan la tranquilidad que el proyecto radicado tiene capítulos de transición, los cambios no se dan de un día para otro. Y en ese sentido, quiero hacer el llamado que siempre hago. Esto es un problema de la vida. Defender la vida no tiene por qué generar odio. No deberíamos polarizarnos frente a la defensa de la vida en Colombia. Yo invito al empresariado y a la oposición a que hagamos un pacto y nos pongamos de acuerdo sobre unos mínimos, de que haya igualdad en Colombia frente a la vida, como lo digo, la seguridad social y el derecho fundamental a la salud. Muchas gracias.